¿Es posible vivir sin enojo? El enojo es una emoción humana universal. Todos, en algún momento, hemos sentido esa sensación ardiente que nace cuando algo o alguien desafía nuestras expectativas, hiere nuestro orgullo o nos confronta con situaciones injustas. A menudo, parece imposible no reaccionar con ira ante las dificultades diarias, una palabra hiriente, un contratiempo inesperado o la traición de alguien cercano. ¿Por qué las emociones nos dominan? La respuesta radica en que muchas veces vivimos guiados por nuestras circunstancias externas, permitiendo que aquello que sucede fuera de nosotros controle lo que ocurre en nuestro interior. Las emociones, lejos de ser simples reacciones espontáneas, suelen estar alimentadas por nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra percepción de la realidad. Cuando no cultivamos el autocontrol, las emociones toman el mando, impulsándonos a responder sin reflexión, dejándonos atrapados en un ciclo de reacciones automáticas. La sociedad actual refuerza esta tendencia. Nos enseñan que es natural devolver el golpe, defender nuestra postura a toda costa y no permitir que nadie nos pase por encima. Sin embargo, esta visión nos encadena emocionalmente, robándonos la paz y sumergiéndonos en un estado constante de tensión. Frente a este panorama, las enseñanzas de Jesús ofrecen una perspectiva radicalmente distinta. Jesús no solo nos invita a controlar el enojo, sino a erradicar su dominio sobre nosotros. En el Evangelio de Juan, nos deja una promesa clara y poderosa: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 2:27. Esta paz no es la simple ausencia de conflictos. Es una serenidad profunda que brota de la confianza absoluta en Dios, una calma interior que permanece intacta incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Jesús nos muestra que la verdadera fortaleza no está en responder con violencia o ira, sino en mantenernos firmes, con un corazón tranquilo, confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. Por tanto, vivir sin enojo no significa ser insensible o ignorar las injusticias, sino aprender a responder desde la fe y la sabiduría divina. Es posible vivir con un espíritu sereno, no porque las circunstancias siempre sean favorables, sino porque hemos aprendido a anclarnos en la promesa de la paz que solo Dios puede dar. La pregunta clave no es si podemos evitar sentir enojo, pues como humanos, las emociones siempre surgirán. La verdadera cuestión es: ¿permitiremos que el enojo nos gobierne, o elegiremos la paz que Cristo nos ofrece? El secreto espiritual para una serenidad inquebrantable. La búsqueda de la serenidad es un anhelo presente en el corazón humano desde tiempos inmemoriales. Vivimos en un mundo donde las preocupaciones cotidianas, las presiones sociales y las dificultades personales parecen incesantes. En este contexto, mantener la calma y la estabilidad emocional puede parecer un desafío abrumador. Sin embargo, existe un secreto espiritual, profundamente arraigado en las enseñanzas de Jesús, que tiene el poder de transformar nuestra manera de enfrentar la vida: la entrega total a Dios. La clave para alcanzar una serenidad inquebrantable no reside en tener el control absoluto sobre las circunstancias, sino en reconocer que ese control nunca nos ha pertenecido. Una de las mayores fuentes de angustia surge cuando intentamos dominar cada aspecto de nuestra vida, creyendo que, si planeamos lo suficiente o si nos esforzamos más, podremos evitar las dificultades. Esta ilusión de control nos somete a una tensión constante, pues la realidad nos recuerda una y otra vez que hay situaciones que escapan por completo a nuestras manos. Jesús, consciente de esta lucha interna, nos ofrece un camino diferente. En Juan 2:27, declara: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta promesa contiene un mensaje profundo. La paz que ofrece el mundo suele depender de las circunstancias. Estamos tranquilos cuando todo va bien, cuando tenemos seguridad económica, relaciones estables o buena salud. Pero esta paz es frágil y temporal. Basta un problema inesperado para que desaparezca. La paz de Cristo, en cambio, es distinta. No nace de condiciones externas, sino de una confianza absoluta en la soberanía de Dios. Es una paz que permanece incluso cuando las tormentas de la vida arrecian, porque se fundamenta en la convicción de que Dios tiene el control último sobre todo lo que ocurre, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Entregarle el control a Dios implica rendir nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestros miedos ante Él.
No significa ser pasivos o desentendernos de nuestras responsabilidades, sino dejar de aferrarnos a la idea de que nuestro bienestar depende exclusivamente de nuestros esfuerzos. Es reconocer que, aunque debemos hacer nuestra parte, el resultado final siempre estará en las manos de Dios. Esta entrega libera el alma de una carga insoportable. Cuando confiamos en que Dios dirige nuestras vidas, dejamos de obsesionarnos con lo que podría salir mal. En lugar de vivir atrapados en la ansiedad, aprendemos a descansar en la promesa divina: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La serenidad verdadera no es una emoción pasajera, sino un estado espiritual que brota cuando aceptamos que, aunque las circunstancias cambien, la fidelidad de Dios permanece inalterable. Es la certeza de que, pase lo que pase, nunca estamos solos y que el plan de Dios para nuestra vida es perfecto, aun cuando no podamos verlo con claridad en el momento. Por lo tanto, el secreto espiritual para una serenidad inquebrantable no radica en cambiar las situaciones externas, sino en transformar nuestro corazón a través de la fe. Cuando entregamos el control a Dios, cuando dejamos de luchar por manejar todo a nuestro alrededor y nos abandonamos en sus manos, descubrimos una paz profunda que nada ni nadie puede arrebatar. Así, la invitación es clara: deja de cargar con un peso que no te corresponde. Confía en el plan divino, rinde tu voluntad a Dios y permite que la paz de Cristo, una paz que trasciende todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Solo entonces experimentarás la serenidad que no depende del mundo, sino del amor eterno de Dios. Lección estoica y cristiana: domina lo que depende de ti. El deseo de controlar nuestras emociones y mantener la calma frente a las dificultades ha sido una constante a lo largo de la historia. Dos grandes corrientes filosóficas y espirituales, el estoicismo y la fe cristiana, ofrecen enseñanzas profundas y complementarias sobre cómo alcanzar el dominio propio y la serenidad interior. Aunque a primera vista puedan parecer caminos distintos, ambas tradiciones comparten un principio esencial: no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ello. La verdadera libertad no radica en cambiar las circunstancias externas, sino en gobernar nuestro interior. ¿Qué enseñan los estoicos sobre las emociones? El estoicismo, nacido en la antigua Grecia y desarrollado por filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, promueve la idea de que la clave para una vida plena es distinguir entre aquello que depende de nosotros y lo que no. Para los estoicos, depende de nosotros, nuestros pensamientos, juicios, acciones y reacciones. No depende de nosotros, las opiniones de los demás, las circunstancias externas, las enfermedades, las pérdidas y las decisiones ajenas. Epicteto afirmaba: no es lo que te sucede lo que te perturba, sino tu opinión sobre ello. Esta idea revela que el sufrimiento no proviene directamente de los eventos, sino de la interpretación que les damos. Un insulto, una traición o una desgracia solo pueden afectarnos si permitimos que lo hagan, si otorgamos poder a esas situaciones sobre nuestra paz interior. El estoicismo no niega las emociones, pero enseña a no ser esclavos de ellas. La ira, el miedo o la tristeza pueden surgir, pero no deberían gobernarnos. El verdadero sabio es aquel que mantiene el control sobre sí mismo, actuando con razón y virtud en lugar de dejarse llevar por impulsos momentáneos. La conexión profunda entre el estoicismo y la fe cristiana. Lo interesante es que este principio de dominio propio resuena profundamente con las enseñanzas de Jesús y el mensaje cristiano. El cristianismo también invita a no dejarse arrastrar por las emociones desordenadas, sino a someterlas a la voluntad de Dios. Mientras que el estoicismo busca la paz interior a través de la razón, la fe cristiana lo hace a través de la confianza absoluta en Dios. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5, 22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Aquí, el dominio propio no es solo un ejercicio racional, sino un fruto espiritual que surge cuando uno vive guiado por el Espíritu Santo. Ambas tradiciones coinciden en que las circunstancias externas no deberían definir nuestro estado interno. Así como el estoico acepta lo que no puede cambiar con serenidad, el cristiano confía en que Dios tiene el control, lo que le permite enfrentar la adversidad con una calma basada en la fe. La diferencia radica en la fuente de esa fortaleza: el estoico se apoya en su propia razón y voluntad, mientras que el cristiano reconoce su dependencia de Dios, entendiendo que la verdadera paz proviene de rendirse a su plan perfecto.
Ejemplos bíblicos de dominio propio, Jesús ante la adversidad. El mayor ejemplo de dominio propio en la Biblia es, sin duda, Jesucristo. Durante su vida, Jesús enfrentó constantes provocaciones, traiciones y sufrimientos, pero nunca permitió que las emociones desordenadas lo desviaran de su propósito. En el desierto, cuando fue tentado por el diablo, Mateo 4, 1-11, Jesús no respondió con ira ni ansiedad. En lugar de eso, con calma y convicción, rechazó cada tentación citando las Escrituras, demostrando que su confianza estaba plenamente puesta en Dios. Ante la traición de Judas, al ser entregado por uno de sus discípulos más cercanos, Jesús no respondió con furia. Sabía que esa traición formaba parte del plan divino. En vez de resistirse, aceptó su destino con serenidad, dejando claro que su propósito estaba por encima de las emociones humanas pasajeras, Mateo 26, 47-50. Durante la crucifixión, quizás el momento más impactante de su dominio propio fue en la cruz. A pesar del dolor extremo, las burlas y las humillaciones, Jesús no devolvió mal por mal. Al contrario, oró por sus verdugos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 11:34. Estos ejemplos muestran que Jesús poseía un control absoluto sobre sus emociones, no porque las ignorara, sino porque su corazón estaba firmemente anclado en la voluntad de Dios. Lección final: la verdadera fortaleza viene del interior. Tanto el estoicismo como la fe cristiana nos enseñan que no debemos ser esclavos de nuestras emociones. Aunque las dificultades de la vida seguirán llegando, lo que verdaderamente importa es cómo elegimos responder. El estoico lo hace cultivando la razón, recordándose a sí mismo que solo puede controlar sus propias acciones. El cristiano, por otro lado, encuentra su fortaleza al confiar en Dios, permitiendo que su paz guarde su corazón y mente. Por lo tanto, si deseas vivir con serenidad inquebrantable, comienza dominando lo que depende de ti, tus pensamientos, tus reacciones y tu actitud. Rinde ante Dios aquello que no puedes controlar y aférrate a la promesa de Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la clave para vivir libre de las cadenas del enojo, el miedo y la ansiedad. No porque las tormentas cesen, sino porque has encontrado un ancla segura para tu alma. 3 pasos para transformar el enojo en paz interior. El enojo es una emoción humana inevitable. Todos, en algún momento, hemos sentido ese calor repentino que nos invade ante una injusticia, una ofensa o una decepción. Sin embargo, la clave no está en evitar el enojo, pues sería imposible, sino en saber gestionarlo para que no se convierta en nuestro dueño. La Biblia no condena el hecho de enojarse, pero sí nos advierte sobre las consecuencias de dejar que ese enojo tome el control. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A continuación, exploraremos 3 pasos esenciales para transformar el enojo en paz interior, desde una perspectiva cristiana fundamentada en las enseñanzas bíblicas. 1. Reconocer el enojo como una señal, no como un dueño. El primer paso para dominar el enojo es reconocerlo sin vergüenza ni culpa. El enojo, en sí mismo, no es pecado, es una emoción que Dios nos dio, muchas veces como una señal de que algo nos afecta profundamente. Jesús mismo experimentó enojo, como cuando expulsó a los mercaderes del templo, Mateo 21, 12-13. Sin embargo, su enojo fue justo, dirigido a la corrupción y al desprecio por la casa de su padre. La diferencia es que Jesús nunca permitió que esa emoción lo dominara o lo desviara de su propósito. Por eso, cuando el enojo brote en tu corazón, no lo niegues ni lo reprimas, pero tampoco lo justifiques. Obsérvalo como una señal de que algo necesita ser resuelto. ¿Te sientes herido, frustrado o traicionado? Pregúntate: ¿por qué me siento así? ¿Qué mensaje me está enviando esta emoción? El enojo puede ser una alarma que te invita a reflexionar, pero nunca debe convertirse en el capitán de tu alma. Si no lo reconoces a tiempo, corre el riesgo de enraizarse y transformarse en resentimiento o ira descontrolada. 2. Rendir, orar y entregar tus emociones a Dios. Una vez que has reconocido tu enojo, el siguiente paso es rendirlo ante Dios. La fe cristiana nos enseña que no estamos llamados a lidiar con nuestras emociones en soledad. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Orar no significa reprimir lo que sientes, significa abrir tu corazón con honestidad ante el Señor. Háblale de tu enojo, tus heridas, tu frustración. Dile: Señor, me siento enfadado por esta situación. Ayúdame a no dejar que esta emoción me domine. Padre, pongo en tus manos mi corazón agitado. Dame la calma que solo tú puedes dar. Al rendir tus emociones a Dios, no estás negándolas, sino poniéndolas bajo su autoridad. Es un acto de humildad y confianza, reconociendo que la paz verdadera no viene de ti mismo, sino de su presencia en tu vida. Recuerda que Jesús nos dejó una promesa clara en Juan 2:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 3. Reafirmar, anclar tu corazón en las promesas divinas. El último paso es reafirmar tu fe y anclar tu corazón en las promesas de Dios. El enojo, si no se disipa adecuadamente, puede volver a surgir. Por eso, después de reconocerlo y rendirlo, es crucial llenar ese espacio emocional con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? Medita en las Escrituras, busca versículos que te recuerden el poder de la paciencia, el perdón y la paz. Proverbios 15:1 dice: la respuesta blanda quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Aférrate a las promesas de Dios. Cuando las emociones quieran desbordarse nuevamente, repite en tu mente las palabras del Salmo 46:10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Practica la gratitud. El enojo pierde fuerza cuando comienzas a enfocarte en las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida. La gratitud desplaza la amargura. Reafirmar tu confianza en Dios significa recordarte a ti mismo que Él tiene el control, incluso cuando las situaciones parecen injustas o dolorosas. La paz interior no depende de que todo salga bien, sino de creer que Dios está obrando incluso en medio del conflicto. Conclusión: de la ira a la calma espiritual. El enojo no tiene por qué ser tu enemigo si aprendes a manejarlo desde la perspectiva correcta. Reconócelo como una señal, ríndelo en oración y reafirma las promesas de Dios sobre tu vida. Así, cada vez que el enojo toque a tu puerta, en lugar de abrirle y dejar que te consuma, podrás responder con una paz que trasciende el entendimiento humano, anclada no en tus propias fuerzas, sino en la fortaleza de aquel que todo lo puede. Recuerda, no puedes controlar las acciones de los demás ni las circunstancias que te rodean, pero sí puedes decidir a quién le entregas el control de tu corazón. Si esa respuesta es Dios, entonces la paz será tu refugio constante. La fortaleza espiritual, como blindar tu mente y tu corazón. La fortaleza espiritual no es un estado automático ni algo que ocurre por casualidad, es el resultado de una fe activa y una relación constante con Dios. En un mundo donde las emociones fluctúan, las ofensas llegan sin previo aviso y las dificultades parecen interminables, necesitamos algo más fuerte que nuestras propias fuerzas, necesitamos un corazón blindado por la presencia de Dios. La Biblia nos da un consejo claro y directo en Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta instrucción no es meramente simbólica, sino profundamente práctica. Tu corazón, en el sentido bíblico, representa el centro de tus emociones, pensamientos y decisiones. Por eso, fortalecerlo espiritualmente significa proteger aquello que dirige tu vida entera. Pero, ¿cómo logramos blindar nuestra mente y nuestro corazón? Hay dos prácticas esenciales, la oración diaria y la meditación cristiana. 1. La oración diaria, tu escudo espiritual. La oración no es solo una petición esporádica cuando algo va mal, es un hábito diario, un diálogo continuo con Dios. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La oración diaria actúa como un escudo que fortalece tu espíritu y mantiene tu mente en calma. Cada vez que oras, reconoces la soberanía de Dios. Al entregar tus cargas al Señor, recuerdas que no estás solo y que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen adversas.
Renuevas tu mente. La oración te permite desprenderte de pensamientos negativos y reemplazarlos por las verdades de la palabra. Fortaleces tu resistencia emocional. A medida que hablas con Dios constantemente, te vuelves menos vulnerable a las ofensas externas porque tu confianza ya no depende de las personas o las situaciones, sino de aquel que nunca falla. La clave está en la constancia. No se trata de esperar a estar en una crisis para buscar a Dios, sino de construir un refugio espiritual día tras día. Cuanto más profunda sea tu vida de oración, más fuerte será tu corazón cuando lleguen las pruebas. 2. La meditación cristiana. Anclar tu mente en las promesas de Dios. La meditación cristiana, lejos de ser una práctica vacía, consiste en reflexionar intencionalmente sobre las Escrituras y las promesas de Dios. Josué 1:8 lo deja claro: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La meditación cristiana implica recordar las promesas bíblicas, leer y repetir las verdades de la palabra hasta que estén grabadas en tu mente y corazón. Cuando enfrentas dificultades, tu primer impulso será aferrarte a lo que Dios dice, no a lo que las circunstancias gritan. Desintoxicar tu mente. En un mundo lleno de ruido, dedicar tiempo a meditar en las Escrituras calma tus pensamientos ansiosos y enfoca tu espíritu en lo eterno. Fortalecer tu identidad espiritual. Reflexionar sobre quién eres en Cristo, Hijo amado, perdonado y protegido, te da una confianza inquebrantable, haciendo que las críticas o provocaciones externas pierdan poder sobre ti. Puedes comenzar con algo sencillo. Elige un versículo cada día, léelo varias veces y piensa cómo puedes aplicarlo en tu vida. Por ejemplo, si meditas en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Repítelo mentalmente cuando sientas ansiedad y deja que esas palabras reemplacen tus miedos. Conclusión: un corazón blindado y una mente firme. Blindar tu mente y tu corazón espiritualmente no significa vivir aislado de las emociones humanas o de las dificultades diarias, sino desarrollar una resistencia interior basada en la presencia constante de Dios. La oración diaria es tu diálogo continuo con el Creador, el momento en el que depositas tus cargas y recibes su paz. La meditación cristiana, por otro lado, fortalece tu mente al recordarte las promesas divinas, guiando cada pensamiento hacia la verdad de la palabra. Si deseas vivir con una paz inquebrantable, comienza construyendo una fortaleza espiritual a través de estas dos prácticas. La tormenta puede rugir a tu alrededor, pero si tu corazón está anclado en Dios, permanecerás firme. Recuerda, tu paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de la relación diaria que cultivas con el Señor. Testimonio y reflexión final. Un cambio real, historias de quienes hallaron la paz verdadera. El poder de la fe no es solo una teoría bonita o un ideal inalcanzable. Es una transformación real que ha cambiado la vida de millones de personas, dándoles una paz interior que antes creían imposible. Piensa en aquellos testimonios que hemos escuchado o leído. Personas que vivían atrapadas en la ira, reaccionando impulsivamente ante cualquier provocación, acumulando resentimientos que pesaban más que sus propias fuerzas. Muchos de ellos intentaron buscar soluciones humanas, ejercicios de autocontrol, técnicas de respiración, distracciones temporales, pero nada lograba un cambio profundo y duradero. Hasta que un día, encontraron a Cristo. El testimonio más poderoso es el de aquellos que decidieron dejar de aferrarse a su propio control y entregaron sus emociones a Dios. Por ejemplo, está la historia de alguien que, tras años de conflictos familiares y una constante sensación de enojo, descubrió en la oración diaria un refugio seguro. No fue un cambio instantáneo, pero cada vez que sentía que la ira surgía, acudía a Dios, oraba con sinceridad y repetía en su corazón las promesas bíblicas como Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Con el tiempo, las palabras hirientes de otros dejaron de afectarle como antes. No porque las personas hubieran cambiado, sino porque su propia perspectiva fue transformada. El enojo dejó de ser su primera reacción, y la serenidad de Cristo empezó a moldear sus respuestas. Hay también quienes han enfrentado pruebas aún más grandes, pérdidas personales, traiciones, enfermedades, y, a pesar de ello,
Han encontrado una calma inexplicable al confiar plenamente en Dios. No porque las circunstancias hayan mejorado al instante, sino porque su paz interior ya no dependía del entorno, sino de una relación profunda con el Señor. ¿Estás listo para dejar ir el enojo y abrazar la serenidad de Cristo? Ahora te pregunto, ¿estás listo para experimentar este cambio en tu propia vida? El enojo, la frustración y la ansiedad son emociones humanas, pero no tienen que gobernar tu corazón. La clave no está en reprimir lo que sientes, sino en rendir esas emociones ante Dios. Cada vez que sientas que la ira empieza a crecer dentro de ti, detente. Reconócelo. Ora. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 2:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pídele a Dios que te llene con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Medita en las promesas bíblicas, ancla tu mente en lo eterno y permite que el Espíritu Santo moldee tu carácter, haciéndote más fuerte y más sereno ante cualquier situación. La verdadera serenidad no viene de tener una vida sin problemas, sino de tener un corazón firmemente arraigado en Cristo. Hoy puede ser el día en que decidas soltar la carga del enojo y abrazar la calma divina. No será un proceso instantáneo, pero cada paso que des junto a Dios fortalecerá tu espíritu. ¿Estás listo para comenzar este camino hacia la paz verdadera? Confía en el Señor, ora sin cesar y construye una relación sólida con Él. La serenidad que buscas no está fuera de tu alcance, está en las manos de aquel que siempre está contigo. El cambio real comienza cuando decides dejar que Dios transforme tu corazón. Llamado a la acción, crece en fe y fortaleza. El camino hacia una vida guiada por la paz de Cristo no termina aquí. Es un viaje continuo, una relación diaria con Dios que fortalece nuestro espíritu y nos transforma desde adentro. Cada paso que damos hacia Él nos acerca más a la serenidad verdadera, aquella que no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza inquebrantable en su presencia y sus promesas. Por eso, quiero invitarte a que no camines solo. La fe crece cuando se comparte, cuando nos rodeamos de una comunidad que nos inspira, nos anima y nos recuerda, en los momentos difíciles, que Dios siempre está a nuestro lado. ¿Cómo puedes seguir creciendo en fe y fortaleza? 1. Suscríbete a Fe con Dios. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, suscribirte a este canal es un pequeño pero poderoso paso para fortalecer tu espíritu cada día. Aquí encontrarás reflexiones cristianas, enseñanzas bíblicas y herramientas espirituales que te ayudarán a mantener la calma interior, a desarrollar un carácter firme y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Cada vídeo es una oportunidad para acercarte más a Cristo y aprender a aplicar sus enseñanzas en tu vida cotidiana. 2. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan paz. Piensa en las personas que te rodean, un amigo que atraviesa un momento difícil, un familiar que lucha contra el estrés o incluso alguien que vive atrapado en el enojo sin saber cómo liberarse. Compartir este vídeo puede ser el primer paso para que ellos también encuentren el refugio seguro que solo Dios ofrece. A veces, un mensaje oportuno puede cambiar por completo el rumbo de una vida. No subestimes el impacto que una simple acción puede tener. 3. Deja en los comentarios tu versículo favorito sobre la paz de Dios. La palabra de Dios es una fuente inagotable de fortaleza. Cada versículo es como una semilla que, al ser compartida, puede crecer en el corazón de alguien más. Por eso, te animo a dejar en los comentarios tu versículo bíblico favorito sobre la paz de Dios. Puede ser una promesa que te haya sostenido en tiempos difíciles, una palabra que te haya calmado cuando la ansiedad amenazaba con dominarte o simplemente un pasaje que te recuerde la fidelidad de Dios. Al hacerlo, no solo estás reafirmando tu fe, sino que también estás sembrando esperanza en aquellos que lean tu testimonio. Tu comentario puede ser justo lo que alguien más necesita leer hoy para empezar su propia transformación espiritual. Recuerda, crecer en fe y fortaleza no es un destino, es un proceso diario. Y cada oración, cada palabra bíblica meditada y cada acto de confianza en Dios te lleva un paso más cerca de esa serenidad inquebrantable que solo Cristo puede dar. Si estás listo para seguir avanzando en este camino de paz y fortaleza espiritual, suscríbete, comparte este mensaje y deja tu versículo favorito en los comentarios. Juntos, como comunidad, podemos fortalecer nuestra fe y extender la esperanza a quienes más la necesitan.
Que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente cada día.